Y nos vamos a ir rápidamente con nuestro osteópata y pedagogo Marco Antonio Cordero, que nos va a hablar de un tema bastante interesante. Vamos a hablar de placer y culpa en el día de hoy, así que a ver qué nos cuenta Marco sobre este tema. Muy buenas, Marco. Buenas tardes, Rocío, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes, aquí estamos echando el ratito, ¿no? Como se dice. Y vamos cuéntame, vamos a hablar de este tema del placer y de la culpa que, bueno, hay veces que podemos hablar de ellos por separados, pero que también hay otras veces que van unidos el placer y la culpa. Cuéntame, ¿por qué? Sí, bueno, pues placer y culpa van unidos para muchas personas, ¿no? Sobre todo cuando se tratan de actividades que no son muy productivas. El hacer algo porque sí o sin que sea útil o muy útil, pues eso suele generar un cierto grado o suele generar mucha culpabilidad. Lo que a su vez, pues si lo mantenemos en el tiempo o lo hacemos de manera relativamente constante, pues llega a generar pues una fuente de estrés. Entonces, vamos a hablar hoy un poquito de cómo funciona este mecanismo, de por qué algo tan nimio como a lo mejor comerse un helado o tirarse a la cama a descansar generan culpa, Sí, ¿vale? Sin que eso, pues, oye, haga daño a nadie. claro. Todo esto tiene una explicación. Y ahora vamos a hablar sobre ello. En esta sociedad o en nuestra sociedad hay una marcada tendencia a la competitividad y a la producción masiva y es natural que aparezcan este tipo de lo que nosotros llamamos disonancias cognitivas, que son incoherencias, ¿no? Cada día somos pues la diana o somos el foco de una cantidad de información, de cantidad de fuentes de información que equiparan o que asemejan placer y productividad, hasta el punto que eso ha generado una cultura de la cual es muy difícil escapar. Entonces, dicha cultura normaliza el pensamiento de que el ocio es algo bueno siempre y cuando tenga también una parte productiva en algún ámbito, ya sea la salud, ya sea el dinero, ya sea el reconocimiento social. Sin embargo, para evitar que placer y culpa se fusionen, es muy importante, incluso yo añadiría imprescindible, analizarlo de manera un poquito más detenida para poder valorar y poder darnos cuenta de cómo funcionamos y qué es lo que nos genera ese funcionamiento automático. Bien, bien. Bueno, pues realmente nos cuenta, bueno, pues por qué podemos tener esa parte de culpa y todo eso. Y nos dices, bueno, pues así a grandes rasgos, qué es el placer, ¿no? Sí, vamos a ver primero qué es el placer. El Eso. placer es esa sensación básica, ¿vale? Y está regulada por la descarga de las endorfinas. Estas hormonas, que segregamos cuando hacemos cosas que nos hacen sentir bien, que nos generan placer. Sí. Bueno, pues este mecanismo, ¿vale? Refuerza la conducta de la que estamos haciendo o de lo que estamos haciendo en ese momento. ¿Vale? Al generar más endorfina, pues genera más placer y lo que hace es que fortalece o, ¿cómo se dice? Ay, se me va de la cabeza. Refuerza Sí. esa conducta para que la repitamos. Vale. Este es el valor adaptativo del placer, identificar aquellos comportamientos que son beneficiosos para nosotros mismos. Este mecanismo da lugar pues, a una motivación que se llama hedonista, la tendencia a buscar ese placer y a cultivarlo en busca de esa sensación que nos provoca, ¿no? Sin embargo, vamos a valorar y tenemos que entender cómo placer y culpa se dan la mano y lo que nos provoca. Y es necesario entender que otro factor importante que vamos a ver ahora mismo, ¿vale? Es el hedonismo. Un investigador, un tal Nico Friglia, me parece, Nico Friglia, sí, perdón, describió lo que se llama la ley de la asimetría hedónica. Las emociones negativas, como la tristeza, la ira, la frustración, son más intensas y duraderas que el placer. Entonces, esto
según él dice, tiene un gran valor para la supervivencia, pues de esta forma o de esta manera se evitan situaciones que ponen en peligro al individuo. Entonces, el placer es la búsqueda de sensaciones que nos producen o la búsqueda de cosas, situaciones, actividades que nos producen sensaciones agradables y sensaciones de bienestar. Eso podemos definir como el placer. Bien, pues ya sabiendo realmente por qué sentimos placer o con qué sentimos placer, cuéntanos por qué hay veces que ese placer va ligado a esa culpa. Bueno, ahora bien, tenemos que tener en cuenta que la culpa entra en la ecuación a través de la sociedad. Sí. Esto lo hemos hablado en otros momentos con otros temas y siempre las creencias limitantes, la información que nos instala. Entonces, la culpa, como bien decía, entra en la ecuación a través de la sociedad que aplica esta ley de la asimetría hedónica a la productividad del individuo. ¿Qué quiere decir esto? Que existe una idea generalizada y sobre todo inconsciente en la nube de la información que nos llega a todos y de la que todos recogemos información y en la que todos aportamos, ¿vale? Que relaciona el placer con estar parado y no hacer nada útil. Eso, si nos paramos un momentito, hacer cosas placenteras que no impliquen productividad, las asociamos a flojeza, vagueza, perder el tiempo. De esta forma, la sensación de tener que estar produciendo continuamente, pues crea ese sentimiento de culpa cuando se genera o cuando experimentamos ese placer. Esto, además, está favorecido ¿por qué? Por la cultura que premia más el esfuerzo y el sacrificio que el hedonismo, o sea, que el generar placer o el disfrutar del placer, porque sí. Sí. Algunas personas pueden pensar que si no están siempre sufriendo por conseguir un objetivo, no son lo suficientemente buenas, tengo que estar trabajando, tengo que estar haciendo cosas, tengo que estar constantemente sacrificándome. ¿Cuántos conocemos personas que funcionan así? Entonces, por otro lado también, a nivel individual, disfrutar del placer puede llevar a que distintos objetivos, distintas ideas, distintas metas puedan contradecirse a medio o a largo plazo. Por ejemplo, disfrutar de un plato muy sabroso, muy voluminoso y muy rico en nuestro paladar, pues puede estar reñido con la intención de ponernos a dieta, ya que genera o puede generar la idea inconsciente de que el placer de comer va a ser un impedimento para llevar a cabo la dieta de manera disciplinada. Por eso la culpa muchas veces se usa como un arma contra la autoindulgencia, ya que pensamos que sentirnos mal cuando se disfruta de algo ayudará a la consecución de un objetivo concreto. Esto se combina con el pensamiento de que podemos perder el control sobre el esfuerzo si se disfruta demasiado. Si nos dejamos llevar por los placeres, podemos perder el control y podemos perdernos en ese placer concreto. Entonces, si bien es cierto, hay perfiles, o hay ciertos perfiles de personalidad que son propensos a sentirse más culpables que otros cuando disfrutan. Los perfeccionistas, los autoexigentes, todo el mundo ha experimentado alguna vez culpa al recrearse en algún placer. Y el que diga que no, miente como un bellaco. Entonces, una estrategia muy común para poder sobrellevarlo es tratar de asociar el placer a actividades productivas como ir al gimnasio, como por ejemplo trabajar. De esta forma, la persona que hace que se permite disfrutar, evitando pues ese sentimiento de culpa de estar haciendo algo que teóricamente no sirve para nada. Entonces, voy al gimnasio, genero placer y estoy consiguiendo un objetivo, estoy ejecutando una actividad que al final me va a generar un placer de vuelta, ¿no? Me va a generar un beneficio de vuelta. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que esto pues suele acabar en el mismo punto de sentir culpa cuando deseamos hacer algo solo y exclusivamente por placer. Cuando solamente queremos hacer algo por placer y tenemos la rutina de hacerlo para conseguir algo, al final el sentimiento de culpa
va a volver. Entonces, cuando la culpabilidad arroja sombra sobre todo aquello que produce placer, pues puede llegar a generarnos un proceso autodestructivo y al final limitarnos en otros muchos, en otras muchas dimensiones o facetas de nuestra vida. Hay que tenerlo muy en cuenta. Placer para conseguir objetivos y placer por placer. Pues Marcos, no También estamos está bien. dispuestos a no disfrutar de ese placer por placer, porque la vida es muy corta y tenemos que hacerlo. Así que dinos, ¿cómo podemos disfrutar de una buena siesta porque sí, sin sentirnos culpables? O simplemente de, no sé, de sentarte un rato a ver la tele sin sentirte culpable. ¿Cómo podemos separar ese placer de la culpa? Bueno, vamos a separar un poquito, vamos a dar algunas pautitas, ¿no? Bueno, pues estas endorfinas que rompen el ciclo, estas endorfinas que generamos cuando estamos obteniendo algún tipo de sensación agradable, placentera, ¿vale? Son las que evitan esa autodestrucción. Y sobre todo lo que hace es que fomentan la flexibilidad en nuestro comportamiento. Nos convertimos en personas un poquito más flexibles, un poquito más adaptativas, un poquito más abiertas de mente. Entonces, ahora vamos a hablar pues, de algunos consejillos, algunas pautitas, ¿vale? Para evitar que esa culpabilidad nos genere un cerrojo y nos limite en nuestra coraza. Una de ellas, por ejemplo, vamos a practicar el descanso del guerrero. Vamos a llamarlo así, Ajá. el descanso del guerrero. Cuando consigamos un objetivo, vamos a pararnos y vamos a disfrutar de él. Vamos a disfrutar de lo que hemos logrado. Vamos a percibir las sensaciones que nos produce haber generado o haber llegado a conseguir eso que habíamos objetizado. No, que conseguimos algo y automáticamente pues, ya nos ponemos a buscar más cosas que hacer. Me vienen muchas, por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿vale? Muchas personas que vienen a consulta, esto para ti y para mí nada más. Muchas personas que vienen a Sí, sí. consulta, sobre todo algunas más de casa, ¿no? Obsesionadas con la limpieza, obsesionadas con la limpieza, que limpian sobre limpio. Sí. ¿Eh? Y yo le pregunto, bueno, y cuando tú terminas de limpiar, ¿cuánto tiempo disfrutas eso? Dice, no, yo ya me pongo a remover otras cosas para seguir limpiando. Digo, y entonces la paliza que te has pegado de limpiar la cocina o la paliza que te has pegado por limpiar las 3 habitaciones de tu casa, la parte de arriba, la parte de abajo, todo. No, que eso hay que hacerlo. No nos paramos a disfrutar Claro. del esfuerzo que hemos realizado. Entonces, ahí el descanso del guerrero o la guerrera. Por favor, os lo pido por favor, Claro que que sí. luego duelen las espaldas, que luego duelen las cabezas, que luego vienen la sintomatología y los pastilleos a tope. Bueno, otro, sustituir el nombre, y esto ya lo hemos hablado más de una vez, pero me gusta recordarlo, sustituir el concepto de culpa por responsabilidad. ¿Por qué? Porque este término, la responsabilidad, nos permite que las obligaciones se conviertan en tareas con un final, donde disfrutar es una recompensa por completarlas y no solamente y no solo son algo que va en contra de nuestro objetivo. O sea, responsabilidad, soy responsable de. Y si no termino o no me da tiempo, o pues no pasa absolutamente Claro. nada. Soy responsable de. El Claro. sentimiento de culpa, fuera. Sentimiento de culpa, concepto judicial y religioso. A tenerlo muy en cuenta. Concepto judicial y religioso que se utiliza a nivel social para generar malestar o para sentenciar. Claro. La culpa no es otra cosa que rabia hacia uno mismo. Vamos a tenerlo en cuenta. Culpa, igual rabia hacia uno mismo. Me enfado conmigo mismo y Vale. eso es el peor veneno que podemos tomarnos cada día. Cambiar o vamos a cambiar la búsqueda por el miedo a disfrutar. Nadie nos va a librar de que el destino nos ponga de vez en cuando pues, algún obstáculo en nuestro camino. Entonces, en nuestra mano está sortearlo. Pero también tenemos que tener en cuenta que podemos buscar y aprovechar esas oportunidades para sacarle beneficio. Ayer le decía yo a una clienta cuando se iba que hay personas que en cada oportunidad ven
una calamidad y personas que en cada calamidad ven una oportunidad. A ver dónde nos posicionamos. Yo lo tengo claro. Bueno, vamos a no tener miedo a disfrutar. Los momentos de placer no llevan a la pérdida de control. No llevan a la pérdida de control. La pérdida de control viene a consecuencia del exceso de información que nos envía aquí nuestro primo. ¿Qué pasa? Mucha información, colapsamos y al final petamos y ahí sí perdemos el control. Entonces, vamos a disfrutar de esos momentos de placer. Vamos a disfrutar de esos momentos de placer. Que eso no implica que se vayan a convertir en un hábito, simplemente van a ser un episodio. Las series de televisión tienen diferentes episodios y no en todos nos cuentan lo mismo. Claro. Entonces, vamos a disfrutar de pequeños episodios placenteros. Vamos a buscar pequeños placeres. Los grandes placeres, los grandes hitos, eso no nos dan verdadero placer. Comprarnos un gran coche, comprarnos un gran sofá, una gran casa, pegarnos un gran viajazo, eso nos puede generar un placercito en el momento que lo hacemos. Lo ideal es buscar placeres cotidianos, que nuestras endorfinas estén constantemente en ebullición, que estén constantemente activadas y que estemos constantemente segregándolas. ¿Para qué? Para que ese estado de flexibilidad, de adaptabilidad, de apertura mental, de vamos a disfrutar de las experiencias, sea una constante en nuestra vida. Y otra cosa importante, la presión externa, la presión social siempre va a estar ahí para inducirnos a la culpa cuando disfrutemos de algo. Vamos a convertirnos en observadores, vamos a distanciarnos de esa plebe, ¿no? Y vamos a convertirnos en observadores de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el placer en el momento presente es necesario y no solamente forma parte de una emocionalidad sana, sino que también es una herramienta para que la productividad se maximice y sobre todo sea sana. El placer hedonista, el placer por placer, en momentos determinados proporciona desconexión que nos permite, hemos hablado de esto en otros momentos, que nos permite volver a nuestras responsabilidades y obligaciones muchísimo más renovado, con muchísima más fuerza, con muchísimas más ganas, con una energía diferente, con una visión distinta. Entonces, pequeños placeres que no impliquen conseguir objetivos, placer por placer. Pues sí, pues con eso nos quedamos, con esa frase, Marco, placer por placer, que la vida, como decía, es muy corta, son 2 días, hay que disfrutarla. Así que nada, Marco, un beso muy grande, nos vemos la semana que viene. A vosotros. Disfruta del fin de... Que tengáis buena semana, buen fin de semana. Gracias, un abrazo. Adiós. Chao.